Lo comentábamos, el ánimo de los principales ejecutivos de la industria minera nacional están bajos, y así lo confirma la tercera versión del índice Señales de la Minería, donde por primera vez se registra en terreno pesimista. ¿Qué factores están influyendo en esta percepción? Conversamos a esta hora con el co-CEO de Vantas Group, Juan Cariamo. Juan, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Nicolás. Claro, uno diría, ¿cómo tener percepciones pesimistas o un ánimo de pesimismo en la industria minera nacional con los altos precios de los metales, no solamente el cobre, con la proyección de demanda que se tiene de otros productos como el litio? Bueno, hay elementos que igualmente mantienen la incertidumbre, ¿no?, según el estudio. Muchos elementos, sobre todo porque hasta el minuto lo que veíamos era que este índice partió ya hace varios años atrás, hace 2 años atrás partió en un terreno bastante positivo. Y los factores de hecho, se hace cada 6 meses para tener exactamente. Y de hecho, los factores que caen son justamente los factores relacionados con la industria, es decir, elementos del precio, elementos de la demanda, elementos de la inversión, que no se había visto antes. Antes, más bien, lo más negativo eran variables más bien de entorno, con el entorno social, regulatorio, ambiental. Eso ya venía relativamente a la baja. Pero además, agregándose este nuevo elemento, entonces, claro, tenemos un índice que ya empieza a bajar. A ver, pero vamos a eso, este nuevo elemento, ¿de qué se constituye, digamos, para agregarse, digamos, a este entorno? Sí, elementos básicos como el precio, que se veía que venía bastante estable. Todo el mundo pensaba, el 70% de las muestras tienden a pensar de que en realidad el precio se va a estabilizar. Pero si tú lo miras a 24 meses, ya empieza a aparecer una leve baja del precio. O sea que la mirada de superciclo se fue, el espejismo decía. No necesariamente, al menos yo considero que el precio sobre $4 la libra de todas maneras es fantástico. Claro. Pero sí, claramente se empieza a ver qué va a pasar con la demanda, qué pasa con China, qué pasa con los rebotes de COVID, cuál va a ser la influencia de la guerra. Claramente esas cosas ya están en la mesa. Hablas de guerra, por ejemplo, ¿cuál es la mirada que tienen los ejecutivos sobre el conflicto y la invasión rusa en Ucrania? Porque aquí afecta a todo el mundo. Algunos dicen pueden haber hasta oportunidades desde el punto de vista de la industria, me refiero obviamente. Hay oportunidad en el sentido de que en realidad Rusia también es un productor de cobre, que es una cantidad de cobre que ya no va a estar disponible en el mercado, pero eso no es tan así. Hay que evaluar en el largo plazo los efectos. Efectos en la cadena logística es lo que más le preocupa a la mayoría. Pero si tú me preguntas, la verdad es que en realidad los efectos no van a ser de corto, los vamos a ver más de largo, como por ejemplo en el tema de inflación. O sea, eso es clave. Eso es clave, por ejemplo, en un proyecto de inversión. O sea, un proyecto de inversión en que tú el fierro lo estabas estimando a un precio y vas a tener que considerar esta inflación para los próximos años. Ese es el punto. Muchos que nos están viendo pueden decir, bueno, ¿por qué a la gran industria minera, me quedo con los grandes, les puede influir en su percepción de manera negativa las presiones inflacionarias? Aquí los costos van para todo, digamos, y finalmente tú puedes tener más espalda financiera que la mediana a la pequeña minería, pero igualmente puede afectar lo que es la inversión a largo plazo que sea la minería, ¿no? La inversión se va a ver afectada, por lo que nosotros vemos en el estudio, de alguna manera por 2 razones. Digamos, Una, por el entorno social, ambiental, regulatorio, todos estos elementos que aparecieron efectivamente en la convención, apareció como un tema de preocupación. Eso es un elemento que yo creo que puede estar influyendo en cómo los directorios están evaluando hoy día las inversiones. Principalmente, y el segundo, bueno, ahí vamos a ir con ese punto. Pero claro, y el segundo factor es justamente el factor inflacionario. O sea, en el fondo, ¿cómo le va a pegar a las estimaciones que hoy día tenemos respecto a los casos de negocio para hacia adelante? Digamos. O sea, yo creo que me atrevo a decir que probablemente ese factor sea más importante en la medida que se vayan despejando estas variables como los temas de convención, regulatorios u otros. Vamos con ese punto, con el proceso constituyente, porque no solamente hay temas que atañen directamente a la industria minera nacional, que de hecho muchas se discutieron y ya son parte de la propuesta de nueva Constitución, también otras que fueron rechazadas en la Comisión de Medio Ambiente y Economía. Pero en general es un todo, digamos, el proceso constituyente que genera la duda de la industria y por eso termina en pesimismo, apuntando duda a que no necesariamente puede ser una mirada extremadamente o 100% negativa de lo que va a suceder si se aprueba la nueva Constitución, pero de todas maneras hay una transición que no se puede poner en el Excel, digamos, ¿no? Eso es un poco la mirada. Por supuesto. Yo creo que la industria lo dice con toda claridad y de alguna manera aparece en la encuesta, digamos. O sea, el factor convención aparece por primera vez
con mucha fuerza. Y yo creo que más bien tiene que ver con el proceso más que con el resultado. Ya. ¿Sí? Esto inevitablemente, cuando en realidad aparece la palabra nacionalización, que apareció dentro del análisis cualitativo, cuáles son los elementos que aparecen, el elemento pérdida de competitividad, el tema de... Que de hecho se rechaza nacionalización, pero igual estuvo ahí muy presente. Exacto, estuvo mucho tiempo. Fue discutido y fue aprobado por la comisión. Y de alguna manera la industria percibió que en el proceso se podía enredar ese tipo de variables. Ahora, despejado eso, hay que ver cómo se va a traducir esto en leyes, que es el otro factor que hoy día la industria está observando con atención. Eso hace, y me imagino que esta mirada pesimista que ustedes detectan en su informe, en su indicador, hace que varios proyectos de inversión se suspendan, se aplacen. ¿Cuál un poco también la tónica que se da ahí? Mira, no hay ninguna noticia concreta, si tú revisas la prensa en general, no hay ninguna noticia de algún, por así decirlo, rechazo o paralización o simplemente se fue al portafolio, digamos. No, al contrario, yo creo que la industria sigue creyendo que en el largo plazo, y si tú miras los indicadores a 24 meses, hay algunos indicadores que todavía muestran que la industria está razonablemente robusta. Por lo tanto, no debieran haber... Perdona, por ejemplo? El mismo tema de precios, por ejemplo. Ya. El tema de precios, que si bien es cierto, ya se ve un poco más mermado por una serie de factores. Había un sobreoptimismo, igual se digamos, mantiene, exactamente. O sea, de hecho, había un sobreoptimismo en que mucha gente decía que el precio todavía debe seguir subiendo. Claro, se decía hasta 5 pesos, eso 5 ya dólares. No va a pasar. Exactamente. Eso cobre, ya no va a pasar, eso ya no va a pasar. Sí. Pero sí, efectivamente, digamos, yo creo que va a ayudar a que en realidad proyectos que otrora nosotros evaluamos con un precio mucho más bajo y aún así los casos daban. Por lo tanto, yo creo que hay un escenario como para continuar con esas evaluaciones. Ahora, las miradas y proyecciones sobre demandas también son un elemento positivo o están Ese es el que se digamos? mantiene, ese es el que más se mantiene. Yo diría que también bajó, pero muy poquito, muy poquito. O sea, claramente la electromovilidad yo creo que vino a cambiar un montón de parámetros. O sea, hoy día ya estamos evaluando con otra tasa la dimensión del consumo que puede haber de cobre, porque son muchos países, son definiciones más de largo plazo además. Por lo tanto, yo creo que el consumo es un tema que yo creo que se va a mantener. La demanda se va a mantener sólida. Aquí hay un tema interesante. Yo decía, el estudio que hacen con Vantas, en este caso son con Sesco también, son cada 6 meses, pero también se hace en Perú. Y es interesante ver si esto que tenemos actualmente, obviamente despejando factores que son probablemente de acá de Chile, digamos, como es el proceso constituyente, también se está dando en un competidor directo, cercano y bastante ligado con Chile. ¿Cuál es la situación de Perú para también entender si estamos, en qué parada están, digamos, con respecto a nosotros? Perú también está en un proceso bien complejo y los indicadores son de pesimismo mucho más severo que el nuestro. O sea, nosotros estamos levemente pesimistas. Ellos están francamente pesimistas en casi todos los factores. De hace un buen tiempo. Y hace un buen tiempo. Y no lo sabemos con certeza porque no quisiéramos irlo midiendo también. Lamentablemente, la última vez tuvimos una baja tasa de respuesta en Perú. Hoy día subió muchísimo. Estamos muy contentos con eso. Por lo tanto, creemos que la serie para los próximos 6 meses vamos a tener mucho mejor información. Pero ¿dónde está la diferencia con Chile? Es que a diferencia nuestra, el proceso constituyente es el factor principal, allá el entorno social y gubernamental es el que más le preocupa. Claro, una crisis institucional severa, práctica, digamos, severa en las instituciones políticas. Guajones, Las Bambas, varias otras operaciones han sufrido problemas con las comunidades, han tomado las operaciones, o sea, cosas que nosotros estamos muy lejos de ver acá, esperemos. Ahora, por último, Juan, y agradeciendo que nos acompañe, uno de los factores del proceso constituyente ya está terminando el trabajo de la Convención Constitucional. Me voy a adelantar un poco, pero ¿podrían ir cambiando también estos niveles de pesimismo, optimismo, más bien mantenerse, o va a ser un tema ya de largo trecho, digamos? Porque esto sigue. Yo creo que lo que viene puede ser muy positivo si las partes empiezan a tomar, por así decirlo, una posición de mucho más diálogo. Yeah. De alguna manera la industria sintió que muchas veces quiso establecer un diálogo con la convención y la convención cerró las puertas. Yo creo que eso de alguna manera fue percibido muy mal por la industria. La industria le hubiese gustado ser escuchada con más profundidad, porque no es fácil también entender una industria tan importante para Chile que produce tantas cosas a nivel regional, a nivel de proveedores, a nivel de investigación y desarrollo. O sea, es bien complejo lo que Chile se podría afectar en caso de que ese diálogo no se hubiese dado bien. Creo que ahora viene la oportunidad, porque ahora es bajarlo a ley. Creo que ahora es la oportunidad también para acercarse y entender cómo la industria también puede cambiar un poquito el relato hacia la comunidad, que ese es un trabajo que tiene
por delante. De todas maneras. Juan, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Encantado, Nicolás. Un gusto. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.